Gloria a Dios, bendito sea Jesús, gloria al Señor Jesús, gloria al Cordero de Dios. Un saludo y un cariño muy grande para cada uno de los hermanos de los cuales yo recibo cartas y también de aquellos que están viendo estos videos. Deseo la bendición de Dios y clamo a Dios les bendiga, les guarde, les proteja y la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Estamos haciendo una serie de reflexiones y que son muy buenas para cada uno de nosotros los que amamos a Jesús por sobre todas las cosas. El propósito de estas reflexiones es llegar a conocer verdaderamente qué es, si estamos en el camino de Dios, cómo es lo que Dios desea que vivamos, la vida limpia, santa que Dios quiere que nosotros tengamos, que está revelada en la palabra de Dios. Uno de los temas más importantes que vamos a tratar hoy es acerca de un juicio terrible que el Señor Jesús mismo va a hacer aquí en la tierra, y ese juicio es en donde Él va a separar a las ovejas de los cabritos. Y lo más importante es llegar a conocer nosotros si realmente somos ovejas o si estamos debajo del príncipe de la potestad del aire y que Él lo que ha hecho es convertirnos en cabritos. Por eso lo más importante es este juicio tremendo que el mismo Señor Jesús va a hacer. Muchos dicen que este es lo que se denomina el juicio de las naciones, pero sin embargo acá dice que unos van a ir al castigo eterno y los otros a la vida eterna. Y nosotros sabemos que la única entrada a la vida eterna es a través de la sangre preciosa del Señor Jesús derramada en la cruz. Así que esto también se refiere a los hijos de Dios, aquellos que amamos a Jesús. Para ello, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 31, dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor la oveja de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna. Gloria a Dios, bendito sea Jesús, gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios para que el Señor me hable a mí y hable a cada uno de los hermanos, y la presencia poderosa del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Oramos así. Padre del cielo y Rey de la gloria, quiero clamarte tu presencia hoy aquí. Quiero clamar que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en mi mente. Reprendas toda fuerza de Satanás. Reprendas todo espíritu que traba la mente, el espíritu, todo espíritu inmundo de control mental, toda brujería, toda hechicería, ahora esté rota en el nombre de Jesús, y la presencia y el poder de tu Espíritu Santo se derrame, y esta palabra sea tuya, sea palabra del cielo, que nos sirva para examinar nuestra vida y servirte como solamente tú eres digno. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Este juicio ha de ser algo terrible que va a suceder. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Tengo que decirte que todas las cosas como las conoces, de repente serán conmovidas. De repente, en un momento, como el rayo de un relámpago, como un abrir de ojos, de repente como una luz que se enciende, de repente, sin aviso, nadie va a venir a avisar, nadie va a saber, y de repente los hombres inmundos van a seguir siendo inmundos, los hombres santos van a seguir siendo santos, aquellos que buscan la presencia de Dios la van a seguir buscando, y aquellos que están apartados de Dios lo van a seguir haciendo. En medio de todo eso, de repente todo va a ser conmovido, todo va a ser sacudido. Es mucho más que una guerra, es mucho más que un golpe de Estado, es mucho más, es el Rey de Reyes que viene a gobernar su mundo. El que hizo este mundo, el dueño de todas las cosas, el Señor de señores, este va a venir otra vez, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Dice en su gloria. Cada vez me siento más rebajado. Cada vez me siento más, la palabra exacta es relajado, cuando veo cómo se predica el Evangelio. Cada vez me siento más cómo se utilizan las cosas de Dios. Cuando la gente empieza a decirle al Señor Jesús el barba, cuando la gente empieza a decirle al Señor Jesús el flaco, cuando la gente empieza a decirle el flaquito de la cruz, te va a ayudar, va a estar con vos. Una falta de respeto total. Cuando veo esos barnices de religión, aquella gente que tiene un pequeño barniz de religión, sus bocas se llenan de blasfemia y de suciedad todo el día, y son capaces de decir voy a orar y voy a pedir y Dios va a estar y Dios te va a cuidar. Mentira, ¿sabes? Es una mentira. El que estuvo en aquel momento en la cruz ya no está más así. Ahora es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y sobre este mundo hay dos reinos. Está el reino de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Y la característica de todos aquellos que están sobre el príncipe de la potestad del aire, debajo del príncipe de la potestad del aire, es la desobediencia. Hacen sus vidas como desean, jamás se acuerdan de Dios, jamás lo buscan, jamás lo honran. Sus bocas se hablan en blasfemias constantemente contra el Dios del cielo. Constantemente. De la abundancia del corazón habla la boca. Y
Cada una de esas bocas lo único que salen es materialismo, es suciedad y es inmundicia. Están aquellos otros, los hijos de Dios, aquellos que claman a Dios cada día, aquellos que desean honrarlo, que lo glorifican, que lo exaltan, que cada momento de su vida lo único que desean es estar con Él, es cantarle, alabarlo, glorificarlo, recibir de Dios, conocerlo y proseguir en conocerlo cada día más. Jesús nunca vino a llamar convertidos. Jesús lo que vino a hacer es a buscar discípulos, aquellos que siguen y quieren ser tal cual el Maestro es. Tal cual el Maestro es. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. De repente este día tremendo va a llegar. Se sentará Dios, el Señor Jesús en los cielos, en su trono, y debajo de Él juntará todas las naciones. Y en las naciones hay dos clases de personas: las que están debajo del reino de Dios y las que no pertenecen al reino de Dios. Lo más tremendo es que muchísimos de aquellos que se creen que están adentro de la iglesia y se creen pertenecer al reino de Dios, no son del reino de Dios. No me asombra porque lo sé, pero hay constantemente hermanos que sacan videos en donde ellos son arrebatados y de una iglesia de 200, solamente 4 o 5 son llevados al cielo. Lo que para nosotros es normal en el día de hoy, nunca fue normal para Dios. Lo que para nosotros es normal, toda la inmundicia que se vive, toda la suciedad que se vive, que para nosotros es normal, para Dios nunca lo ha aceptado y nunca ha sido normal. Dios hará, el Señor Jesús hará una división. Dice que esta división está hecha por los ángeles de Dios. La palabra de Dios habla de que hay un campo y en el campo se sembró trigo y vino un enemigo que es el enemigo de nuestras almas y este sembró cizaña. En el mismo campo de Dios sembró cizaña y esta cizaña creció. Y vienen ellos que son los ángeles y le dicen: ¿querés que saquemos la cizaña y dejemos solamente el trigo, los hijos de Dios? Y Dios dice: no, dejadlos hasta el día en que se produzca la cosecha. Y cuando se produzca la cosecha, vamos a tomar al trigo y lo vamos a poner en un lugar, lo vamos a guardar a los hijos de Dios y después vamos a tomar la cizaña y va a ser quemada en el fuego. Este es el momento. Creo firmemente que este momento llegará. Lo creo junto con miles, millones de hijos de Dios que están esperando, anhelando, dice la palabra de Dios, que la creación misma gime, está gimiendo para que este día llegue. El día en el cual la justicia será correcta, en donde se acabará la suciedad, la inmundicia, la corrupción de los gobiernos, los negociados inmundos y sucios, el narcotráfico, en donde se acabará la prostitución, en donde se acabará la trata de personas, en donde se acabará la esclavitud. El día en que Jesús venga a instaurar su reino sobre esta tierra. Cuando esto suceda, Él separará a las ovejas y a los cabritos. No me interesa hablar de los cabritos. Había preparado todo, pero no me interesa hablar de los cabritos. Cada uno de los cabritos saben que son cabritos. La única característica es que pelean, golpean, lastiman a las ovejas, las lastiman constantemente, las atacan, las hunden constantemente. Pelean, así son los cabritos, desobedientes, no hay forma de manejarlos. Pero sí quiero hablar de las ovejas. Y sí quiero hablar de las características de las ovejas. Y sí, el Señor quiere que sepamos cómo es. Va a separar de un lado las ovejas y del otro lado los cabritos. Fíjate, dice el versículo 34:
Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Ahora, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús mismo dice que son las ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primera característica de las ovejas: oyen la voz de su Señor. Oyen la voz de su Señor. Oyen la voz de su Señor. Obedecen esa voz. Se guían por esa voz. Oyen la voz de su Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hace muchos años estaba en una iglesia sentado y de repente abrí la Biblia y decía un versículo: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Eso me golpeó tremendamente. Yo sabía que eso venía de parte de Dios. Yo sabía que eso venía de parte de Dios. Y yo dije: Señor, ¿padecer? Tenía mucho dinero. Tenía mi departamento, mi casa. Tenía camiones. Tenía mi coche. Estaba bien. De ahí en adelante empezó problema tras problema. Perdí el departamento, perdí el coche, perdí los camiones. Problema tras problema. Pero no temas en nada. No temas en nada. Fue la voz de Dios. Las ovejas oyen la voz de Dios. Saben cuando Dios les habla. Conocen a su pastor. Después Dios me retribuyó y Dios me dio muchísimo más. Perdí mi carrera de medicina, perdí, pero ¿saben una cosa? Dios después me dio muchísimo más y enderezó mis caminos y Él hizo como Él deseaba, como Él quería, no como yo lo tenía planeado, como Él quería, como Él decía. Hay una persona en la Biblia, Job. Job es una persona especial para Dios. Es tan especial. Y viene el enemigo que le tiene celo, porque te voy a decir una cosa: Satanás nos tiene celo, nos tiene envidia a nosotros, y nosotros podemos decir: pero ¿cómo? Si dice la Biblia que él era precioso, si dice la Biblia que él era uno de los arcángeles más grandes y más fuertes que existían, pero Satanás a nosotros, Lucifer, nos tiene envidia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús murió en una cruz por nosotros. Dice la Biblia que no quiso rescatar a los ángeles caídos, sino que quiso rescatarnos a nosotros. La sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz a nosotros nos rescató. A lo más débil, a lo más bajo, a lo más pequeño, el Señor Jesús quiso rescatar. Y en este odio que Satanás le tenía a Job, Dios se gloriaba y Dios decía: ¿no viste a alguien que hay como mi siervo Job? Y de ahí en adelante, problema tras problema, dificultad tras dificultad, pierde sus hijos, pierde su casa, pierde su riqueza, sus ganados, pierde, y si fuera poco, le cae una enfermedad maligna, una úlcera maligna sobre su piel que le destruye la piel, y él está rascándose con un pedazo de cerámica constantemente. Pero no termina ahí. Porque encima de eso, tiene una mujer, que es lo que yo llamo una mala mujer, pero malísima mujer. ¿Saben qué le dice?
Le dice así: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún amas a Dios? ¿Aún quieres honrar a Dios? Maldice a Dios y muérete. Mire qué consejo, mire qué ayuda, mire qué media naranja, mire qué amor de una mujer hacia el hombre que está sufriendo. Maldice a Dios y muérete. Pero escucha las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Gloria a Dios. Una oveja que sabe quién es su pastor y oye la voz de su pastor. Oye la voz de su pastor. Job no tenía internet. No podía en los momentos tristes buscar un siervo de Dios que predique. No podía escuchar canciones preciosas que eleven su espíritu a la esfera de los ángeles y glorifiquen al Dios del cielo. Estaba solo. Pero adentro de él había un poder tremendo. Era el poder del Padre, el poder del Hijo, que le hacía sentir que él era un hijo del Dios viviente. Yo sé. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Oyen mi voz. Escucha. Las ovejas de Dios no se guían por las apariencias. Las ovejas de Dios no se guían por el qué dirán. No les importa. Las ovejas de Dios no se guían por quedar bien con los hombres, ni política, ni familia, ni como sea. Las ovejas de Dios buscan a honrar a Dios por sobre todas las cosas, en todo momento y en todo lugar. Te voy a decir una cosa, ni siquiera se guían de acuerdo a las leyes de los hombres. Se guían de acuerdo a las leyes de Dios, que son tremendamente superiores a las leyes de los hombres. Las leyes de los hombres son corruptas y son sucias. Son corrompidas constantemente. La justicia es una burla. Pero he aquí el verdadero juez. El verdadero juez. El que viene a reinar sobre este mundo. Mis ovejas oyen mi voz. Y lo más hermoso, yo las conozco. Qué hermosura tan grande. Yo las conozco. Y me siguen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y me siguen. Y me siguen. Y me siguen. Tenemos unas gallinitas. Lidia quiso comprar unas gallinitas. Y al principio cada una de ellas iba por su lado. Ahora cada vez que salimos, ellas vienen. Y parecen perritos, están al lado nuestro, siguiéndonos por todos lados. Se van un poquito por ahí, comen, pero al rato vuelven otra vez. Si tuviéramos, aunque sea, ese sentimiento de buscar el cariño, el amor, la presencia de nuestro Dios, así como aún los animales buscan, si aún así pudiéramos sentir ese deseo, algo nos falta si no estamos con el Señor. Algo nos falta. Algo nos falta. Necesitamos buscarlo. Necesitamos estar con Él. Nada más sencillo que una oveja. Nada más sencillo. Nada más sencillo. Y me siguen. Yo les doy vida eterna. Gloria a Jesús. La maravilla más grande que hay. Esta es la vida eterna, dice el Señor. Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a mí, tu Hijo. Yo las conozco. Hemos venido al Señor Jesús. Hemos entregado nuestra vida a Él. Le hemos entregado nuestras horas, nuestro caminar por este mundo. Le hemos entregado nuestra voluntad, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro deseo. Es estar con Él. ¿Y sabes qué dice? Dice así: no perecerán jamás. Gloria a Dios. Ayer falleció este hombre, Maradona. Las barbaridades que dicen. Pero ¿sabes una cosa? Con todo su dinero, con todos sus placeres, con todo lo que tuvo, con los millones que ganó, con todos los placeres que él tuvo, fue un pobre hombre. Fue un pobre hombre. Fue un pobre hombre. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Porque no es discípulo de Cristo. De acuerdo a la palabra de Dios, muchos dicen, allá en el cielo, vuela alto, Maradona, el Dios. La palabra de Dios dice que aquel que no confiesa a Jesucristo no es de Él. Y el que no conoce a Jesús no es de Él. Me atrevo a decir que en este momento estará sufriendo en el infierno por los siglos de los siglos. Un pobre hombre. ¿Cómo me atrevo a decir eso? La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado un espíritu, y es el Espíritu Santo. Y la característica del Espíritu Santo, que es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Fue un hombre que no pudo dominar sus vicios. Ni el alcohol, ni las drogas. No pudo nada de eso. Y esto mismo lo destruyó. La comida, el alcohol, las drogas lo destruyeron. Un pobre hombre. Tú y yo somos ricos por esta palabra. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todas las cosas. Tenemos un privilegio terrible de pertenecer al reino de Dios. Tenemos un privilegio tremendo de ser ovejas de nuestro pastor Jesús. Nuestro privilegio es sin igual. Vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. Su promesa ha sido esta. Su promesa ha sido esta. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Oyen mi voz. Me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Cada día dile al Señor: Señor, teneme cerca tuyo. Quiero estar en tu mano. Quiero estar contigo. Cada momento, cada lugar. Hay un secreto mayor todavía. Dice: mi Padre me las dio. El secreto es que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. No somos cualquier cosa, somos hijos del Dios viviente. Pertenecemos a un reino, el reino de Dios. Y dice así: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios, Dios tenía preparado esto, este reino eterno para sus ovejas. Las ovejas no discuten con el Señor.
Las ovejas no pelean con el Señor. Las ovejas lo conocen. No es un estudio. No es un ser en aquel tiempo, hace 2000 años. No es un profeta sobre la tierra. Es el conocimiento de Jesús, el Hijo del Dios eterno. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las ovejas no discuten con el Señor. Las ovejas le dicen al Señor: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Si tenés dinero, gloria a Dios. Si tenés lo justo, gloria a Dios. No viniste a este mundo para llenarte de dinero. Viniste a este mundo para este momento, para pertenecer al reino de Dios. Si tenés una carrera universitaria, gloria a Dios. Si no la pudiste tener, gloria a Dios. No viniste a este mundo para tener una carrera universitaria, sino para lo más importante, y lo más importante es ser parte del reino de Dios. Este reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Hace mucho tiempo, estaba en un grupo de personas que estaban con un hermano que hacía grandes predicaciones y eran muy conocidos, y las reuniones eran de más de 10.000 personas y había gran cantidad de liberación y sanidades y prodigios. Y en medio de todo esto, este hermano decide apoyar a un pastor que era muy controvertido. Nadie lo quería, ninguna iglesia lo aceptaba. Era una persona tremendamente controvertida dentro de las iglesias, nadie lo quería ver. Y uno de estos hermanos que dirigía todo esto me dice: ¿por qué no va así? Y va así. El Señor también me dijo que vaya, y me dio palabra para darle. Y cuando fui a aquel lugar, yo iba con la misma idea de todas las iglesias, que lo que este hermano estaba haciendo está mal, y que todas esas cosas que uno juzga y no tiene por qué juzgar, pero uno va con todo eso en la cabeza. Y cuando llegué a aquel lugar, este hermano se puso en el centro de toda esa cantidad tremenda de jóvenes, cientos de jóvenes que estaban ahí en ese lugar, en medio, en una zona de boliches en Ramos Mejía, y él había abierto ahí una especie de boliche, pero era para Dios. Y él se arrodilló en el piso, nunca me voy a olvidar, y se puso a cantarle a Dios. Y mientras cantaba, lloraba. Querido hermano, la presencia de Dios fue tan fuerte, el poder de Dios fue tan grande en ese lugar. Escuché su voz y me dijo: para esto te he traído, para que le des mi palabra, pero para que sepas que el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Fue tan hermoso la presencia de Dios. Él es el dueño. Las ovejas hacen lo que su Señor desea. Las ovejas dicen que pertenecen al reino de Dios y no lo obedecen. Las ovejas dicen que son del reino de Dios y viven de acuerdo al mundo. Las ovejas dicen que son del reino de Dios y su Dios es el dinero, es el celular, es perder el tiempo. Este día será tremendo. Las ovejas a su mano derecha, Él las conoce. Él las conoce. En el día de hoy están todos ocupados en criticar, pero el juez justo sabe muy bien cómo son las cosas.
Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Deseo que esta palabra llegue hasta tu corazón para que tú le digas al Señor: yo soy tu oveja. Basta ya de pelear, basta ya de discutir, basta ya, yo soy tu oveja. Yo quiero estar ahí a mano derecha. Yo quiero que me digas: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos? Este momento ha de ser un momento preciosísimo, porque Él anhela estar con nosotros. Anhela estar con nosotros. Él lo desea. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? Señor, ¿cuándo tuviste sed? ¿Sabéis que las ovejas no solo escuchan la voz de Dios, sino que viven en este mundo como Jesús vivió? Hay hambrientos y tu corazón se derrite diciendo: Señor, permite que pueda ayudarles con comida. Hay sedientos y tu corazón se derrite diciendo: Señor, quiero darles de beber. Están en cárceles que el enemigo ha puesto y ha destruido, cárceles de alcoholismo, cárceles de drogadicción, de vicios, de suciedades, de inmundicia, pornografía. Y tú quieres romper esas cárceles con el poder de Dios. Hay heridos, lastimados, porque lo hicisteis a uno de estos, los más pequeñitos. A mí me lo hicisteis. Esta es la obra de Dios. Perdón, hermano, pero la obra de Dios no es ir y sentarse en una iglesia, que es preciosísimo y es hermoso. La obra de Dios es tener el corazón de Jesús. La obra de Dios es sentir lo que Él siente, sufrir lo que Él sufre, desear lo que Él desea, caminar como Él caminaría. Esta es la obra de Dios. Estas son las ovejas. Mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora quiero pedirle a Dios algo muy especial. Pon tu mano así hacia mí. Quiero pedirle ahora: Señor Jesús, precioso Padre, clamo una unción especial de tu Espíritu Santo para todo aquel que quiera dejar de ser cabrito, que quiera dejar de pelear, que quiera dejar de juzgar, que quiera dejar de luchar por sí mismo. Y mi propio ser se inclina delante de tu presencia. Y te pido una unción especial sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Si tan solo algunos hoy, deciden tener tu corazón, ver al hambriento, al que está en cárcel, al que sufre,
y sentir lo que tú sientes. Será la maravilla más grande. Precioso Espíritu Santo, yo sé que tú lo haces. Toca con poder. Métete con poder en mi vida y en la vida de cada uno que está viendo este video. Te lo pido para la gloria de tu nombre. Sanidad, liberación, poder de Dios, para que el reino de Dios sea instaurado sobre esta tierra. Te lo pido en tu nombre, en tu precioso nombre, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. La preciosa paz de Jesús esté contigo. Y deseo de corazón que hayas reflexionado conmigo. No importa nada. Lo único que importa es que oigas su voz, sus deseos, sus sentimientos, y vas a llegar confiado a este momento y vas a estar entre las ovejas y escucharás su voz. Venid, benditos, venid. Tanto quiero estar con ustedes, tanto anhelo estar con ustedes. Gracias, Señor. Dios te bendiga. La paz de Jesús esté en tu vida.